Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus. Agárrate, cariño. Para cáncer. Richard, ¿por qué? Corazón, porque estás siendo puntero continuamente. Lo siento a tus hermanos y a tus hermanas que a lo mejor, yo que sé, van a sentir algo de celos, pero cáncer. Si tú me estás apoyando, ¿cómo crees que no te voy a entregar otra lectura bonus, cariño? Esas son las reglas de mi canal, corazón. Muchísimas gracias, cáncer. Hoy es 17 de enero, corazón, día miércoles, segunda lectura bonus. Y para que puedas diferenciar, no llevo joyas. ¿Ves, cariño? Para que no diga Richard, ese es el mismo video. No, es esto. Muy bien, mi cangrejito. Gracias por tu apoyo, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido cáncer. Empezamos, cariño, con mucha fe, ¿vale? Muy bien, mi cangrejito. Muy bien. Mi querido cáncer, llevas unos días de buena racha, sinceramente, ¿vale? Y si tú me dices, Richard, no, a mí me está pasando lo contrario, muy pronto va a llegar esa buena racha para el grupo de ustedes que a lo mejor de repente lo está pasando lo contrario. Y como llevas unos buenos días de buena racha, o vas a llevar unos buenos días de buena racha, cariño, vas a estar brillando con luz propia, y puede ser también quizás por tu carácter, o porque ya sabes lo que quieres también. Puede ser el caso. Pero esto cáncer, cuando un foco, un ejemplo, una bombilla de luz está resplandiendo, corazón, está emitiendo mucha luz, atrae también a muchos insectos, ¿o no? Cáncer, ¿vale? Atrae también a muchas cucarachas, mi querido cangrejito. ¿Qué te quiero decir con esto, cáncer? Ahora que tú vas a empezar a brillar, o si ya estás brillando, tienes que saber también elegir cáncer, porque muchas personas pueden ser que sean vampiros energéticos o simplemente oportunistas también, mi querido cangrejito. Y te lo digo de cáncer a cáncer. Yo tengo que cuidarte, cariño, porque eres mi hermano, eres mi hermana, corazón. Entonces, ¿por qué te digo esto, cáncer? Porque yo lo que he visto con el cuenco de cuarzo es como si hubiera lo que es una canoa, ¿vale? De totora, no sé por qué lo he visto así, o simplemente estas canoas que son más tradicionales, vamos a poner de la época, supongamos del Imperio Incaico, corazón, de los mochicas, que eran muy buenos nadadores, ¿no? Entonces, pero encima de esa canoa de totora, cariño, habían esferas con mucha luz que representa tu energía, y tú estás en el agua, que es tu elemento. Pero lamentablemente salían como especie de arañas, cariño, como tentáculos que querían apoderarse de esas esferas que tú estás transportando en esa canoa, mi querido cangrejito. Entonces, quiere decir que así como tú estás brillando con luz propia, así como que ahora tienes buena energía, buena actitud, sabes lo que quieres, cariño, hay muchas personas oportunistas que van a aparecer también lo que es en tu vida. ¿Por qué? Porque estás brillando, cariño. Como dice
la miel atrae a la mosca, ¿no? Y también atrae a otros bichos, cariño, es esto. Entonces, corazón, tienes que ir con 4 ojos, ¿vale, Cáncer? No te confíes mucho, Cáncer. No te confíes mucho. Yo sé que en este momento tú estás en plan empoderado, empoderada, pero no baje la guardia, ¿vale? Hasta que todo se normalice, mi cangrejito. Vamos a continuar. Pero siento que estás brillando. Ay, me encantó un mensaje, no me acuerdo el nombre, Dios mío. Pero era de un seguidor del signo Cáncer que me dijo, Richard, te habla alguien que tiene 90 años y aunque creo que me dijo, aunque no espero ya amor ni nada, pero me encanta tu energía, me das luz, me alegras. Gracias, gracias. No me acuerdo, es que el mensaje me acuerdo a medias, es que tanto mensaje que respondo, pero me impactó, Cáncer. Me impactó, ¿por qué? Porque una persona de 90 años con tanta experiencia, con tanto mundo, cariño, que le encante mi canal, para mí es un orgullo. Entonces, desde aquí te envío un fuerte abrazo, maestro, porque era un varón. Te envío un fuerte abrazo y gracias, gracias por apreciar mi canal, ¿vale? No me acuerdo el nombre, sinceramente. Richard, otro día apúntalo, pero estoy seguro que sabe quién es. Muy bien, te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi cangrejito, cariño. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, ¿qué me dice? Tenemos lo que es la carta del diablo. Más claro no puede ser, ¿no, Cáncer? Entonces, ten cuidado, Cáncer. Ten cuidado porque siento como que muchas envidias en tu entorno, cariño. Y no todo tiene que ser por dinero. A lo mejor de repente, yo qué sé, tienes un hombre guapísimo o una mujer guapísima y esto despierta celos en los demás. Y tú lo sabes, Cáncer, que tú eres muy intuitivo, corazón. No somos tontos ni tontas. Tú eres muy intuitivo, Cáncer. Tú lo sabes. Siento como que alguien tiene celos de ti. Alguien tiene como un poco de envidia de ti, mi cangrejito. Siento esto. ¿Por qué? Porque estás brillando, cariño. A lo mejor te has sacado la lotería. A lo mejor, yo que sé, tienes un novio guapo, una novia guapa. O simplemente, cariño, pues vas por la vida con luz. Ya está, aunque estés solo o sola. Entonces, esto está despertando como envidia. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, también como tenemos la carta del diablo, no todo tiene que ser malo, ¿no? Siento como que tienes una pasión, siento como que algo te da mucha energía. O te atrae tanto una persona que estás ardiendo, cariño, o de repente me dice, Richard, tengo mucho entusiasmo por un proyecto, por algo, porque tenemos la carta del diablo. No tiene por qué ser malo toda la carta del diablo. Entonces, cariño, te noto con fuego, con candela, cariño, devórame otra vez, como decía Azúcar Moreno. Muy bien, cariño. Voy a sacarte más signos. Vamos a ver. Y también iniciales. Vamos a ver, signos, signos, signos. Aparte de Capricornio, también puede ser un Escorpio, ¿vale? Me sale lo que es un Aries. Me sale lo que es un Piscis, Tauro o Virgo, uno más. Otra vez Aries, uno más. Virgo, uno más, cariño. Virgo, por Dios. Uno más. Capricornio, te está repitiendo. Otra vez Virgo. A ver, Piscis, ya está. Por Dios. Cariño, tu lectura está siendo muy interesante. Me gusta. Vamos a ver. Un mensaje del Arcángel Gabriel, mi querido cangrejito. Un mensaje del Arcángel Gabriel. A ver, y ahora te saco iniciales, ¿vale? Richa que sea de Pepe Lucho, por Dios. Dice, cambia su modo de pensar. Es importante seguir arraigado independientemente de la situación en la que se halla en este momento. Encuentra un punto de agarre para conectarse con la Madre Tierra y piense en él cada vez que lo asalte un pensamiento negativo. Así es como se va a librar de sus miedos y de sus dudas, mi querido Cáncer. Entonces, hay un grupo de ustedes, Cáncer, ya que tengo también como base la carta del diablo, carta guía, cariño. Hay un grupo de ustedes, no digo todos, que a lo mejor está siendo muy negativo. Richard, por Dios, me dejó mi pareja. Richard, estoy solo. Richard, no encuentro trabajo. Richard, he engordado, etcétera, etcétera. Tienes que cambiar el chip. Cambia el chip, Cáncer, porque si tú estás negativo constantemente, al final solamente te llegan cosas malas. Recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo, mi querido Cáncer. Tienes que cambiar el chip. Aunque tu mundo se esté derrumbando como yo,
Tienes que sonreír, cariño. Sonríe a la vida, aunque se esté cayendo por pedazo tu mundo. Sonríe a la vida, mi querido Cáncer. ¿Vale, cariño? Nosotros tenemos un regalo tan preciado que a veces no nos damos cuenta que es la vida, Cáncer. Es ese regalo que Papá Dios nos ha dado, pero no lo valoramos porque es gratis y está ahí, ¿no? Por eso, mi querido cangrejito. Cambia el chip. Vamos a ver. Iniciales, mi querido Cáncer. Iniciales, cariño. Vamos a ver, corazón. A ver, 2 más. Estoy regalón contigo. La letra Q, la letra P, la letra A, la letra Z y la letra F, cariño. Muy bien, Cáncer, cariño. Ay, por Dios, Cáncer, tú me vas a entender, ¿vale? Tú me vas a entender, mi cangrejito. El día sábado a las 10 o 10:30 creo que le he puesto en el muro. Voy a hacer lo que es una predicción urgente. Ay, Cáncer, lo que he soñado, sinceramente. El sábado te lo voy a contar, ¿vale? Pero es una predicción. Te juro que me he levantado y es una predicción que va a pasar sí o sí. Sí o sí. ¿Por qué? Porque me he levantado en la hora punta. Ya saben que la hora punta son las 6 de la mañana, las 3 de la tarde, las 6 de la tarde, medianoche, 3 de la mañana, 4 de la mañana también y 6 de la mañana, ¿no? Entonces, mediodía también. Corazón, me he levantado a las 6 de la mañana. 6 de la mañana con ese sueño, por Dios. Ha sido un sueño, es que me he visto reflejado en ese sueño. El sábado no te lo pierdas, Cáncer. Es una predicción y esto va a pasar, lamentablemente, va a pasar. No, es que tan solo recordar, no sé, me entra como una angustia de querer gritar, de querer llorar, porque me ha afectado, pero tengo que sobrellevar este sueño. Ya te voy a contar luego, ¿vale? No te pierdas el sábado, Cáncer. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cangrejito. Tenemos lo que es la carta de la estrella. Normal, cariño, si estás brillando con luz propia. La carta del 3 de copas. Cáncer, por Dios, cariño. ¿Qué ha pasado, Richard? Siento, corazón, que una persona que está en la distancia ha surgido otra vez la ilusión por ustedes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la carta de la estrella nos hablan del hilo de la vida, Cáncer. El hilo de la vida. Y tenemos lo que es la carta del 3 de copas, corazón. Por otra parte, si tú me dices, Richard, no tengo a nadie, pero es cierto que me estoy comunicando con una persona y me gustaría saber si esta persona tiene esa misma ilusión que yo. Sí, tiene esa misma ilusión que ustedes, mi querido Cáncer. ¿Por qué? Porque me sale el hilo de la vida y la carta del 3 de copas. Voy a continuar. Vamos a ver. La carta también del 6 de copas se siente como muy solo, como muy sola. Y como tenemos lo que es la carta del 3 de copas al costado de la carta del 6 de copas, este personaje, cariño, es como que se arrepiente de no haber aprovechado su tiempo, su oportunidad. Como que quedó algo a medias, como que quiere decirte algo, pero lamentablemente ahora le separa lo que es una distancia o simplemente no hay contacto y le sabe mal, Cáncer, no puede dormir, se despierta mucho, te lleva en su mente, quiere decirte algo, mi cangrejito. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del emperador. Este personaje en estos momentos, Cáncer, sea hombre o mujer, está luchando con sus sentimientos. Por una parte, creo que se siente frozen, se siente frío como el viento, o fría como el viento, peligrosa como el mar. Como que aparentemente Cáncer demuestra que nada lo afecta en su vida, ¿vale? Es una persona que se ha portado muy frío contigo, o se porta muy frío contigo, o muy fría. Cariño. Pero sin embargo este personaje por dentro sufre, por dentro llora, Cáncer. Pero es cierto que quiere mostrar una actitud. Pero aquí veo soledad, Cáncer. Aquí veo soledad, mi cangrejito. Pero quiere mostrar una actitud, mi querido Cáncer. He visto algo que ha estado flotando por aquí. No sé si vosotros lo han visto, por eso que estoy mirando. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Un mensaje de los ángeles del amor. Cáncer. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Esta carta.
A ver, mi cangrejito. Dice, amor verdadero. Aquí está el amor de su vida. Cáncer, cáncer. ¿Qué quiere decir que este sapo? Porque de verdad, es que de verdad me pone nervioso. ¿Por qué no te ha dicho en su momento lo que quiere, lo que siente, lo que desea? Ahora me sale aquí, cariño, que esta persona te piensa, mira, quiere tenerte, cáncer. Quiere tenerte, pero hay una distancia. Y muestra una actitud como de macho alfa, de, yo qué sé, cariño, de la potrilla, la jefa, la patrona, cariño. La patrona, en plan Shakira, la patrona, corazón. Pero esta persona te quiere, te ama, pero tiene ese puntito de carácter que no quiere demostrar sus sentimientos. A veces se porta muy frío contigo, muy fría, cariño. Y tú sabes que a los cáncer no nos gusta eso. No nos gusta esto a los cáncer, cariño. El otro mensaje también, mi querido cangrejito. Si tú me dices, Richard, no tengo a nadie, Richard, ¿vale? No tengo ni perro que me ladre. Pero estoy en contacto con alguien. Siempre me invita a salir, quedamos, siento que hay química. Pero no me dice nada, Richard. A veces siento que siente algo por mí, pero no me dice nada. Esta persona, cariño, es su carácter. Quizás de repente, yo qué sé, su familia, su mundo, lo ha hecho creer que no tiene que expresar sus sentimientos, pero esta persona siente algo por ti. Y lo tiene cerca, cáncer. Ya me dirás en los comentarios quién es. Lo tienes cerca, mi cangrejito. Hay una persona que siente algo por ti, pero se porta frío como el viento, peligroso como el mar. Entonces, ya tienes la respuesta, mi cangrejito. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Voy a poner dos opciones. Opción 1, opción 2. Y tú vas a elegir uno de ellos. ¿Vale, cáncer? Vamos a ver. ¿Qué me dice? Opción 1, opción 2. Ahora, 7 segundos. A ver un momento que el micrófono... Por Dios, un poquito más alto. Ay, Richard, me deja sordo. Lo siento. A ver. Listo. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta de la estrella es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la justicia es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Libra, corazón. Tú solamente toma lo que es tuyo. Voy a preguntar en trabajo, ¿vale? Porque sé que a mis cangrejitos le encanta mucho el tema del trabajo. Son trabajadores, cariño. A ver, cáncer, cáncer, cáncer. Vamos a ver qué me dicen. Trabajo. La carta del ermitaño. Tienes que empezar a hacer cambios en tu vida, lo que es en la parte laboral. Sal de tu rutina, cáncer, ¿vale? Tienes tantas ideas, tantos proyectos, pero estás un poco estancado o estancada, mi querido cangrejito. La carta de la sacerdotisa, la carta del diablo. No tengas miedo a aventurarte a un proyecto, cáncer, o de repente cambiar de trabajo, firmar un contrato, porque tiene la sacerdotisa. Y la sacerdotisa me dice, cariño, todo lo que tú hagas, lo vas a hacer bien. Pero lamentablemente tenemos la carta del diablo aquí. La carta del mago. Vas a tener una entrevista con, puede ser de repente, yo que sé, tu jefe, una persona muy importante, pero al principio te vas a llevar como una impresión negativa. A lo mejor me dice Richard, yo creo que no me van a aceptar en ese trabajo, yo creo que no van a aceptar ese documento, no va a ser para mí. Esta entrevista ha sido un fracaso, Richard. No, te equivocas, cáncer, porque tienes la carta del mago. La carta del mago que te dice va a ser positivo, aunque a lo mejor de repente tú pienses que todo ha salido mal. Entonces, cariño, celebración. La carta de la muerte y la carta del sol. Vas a empezar algo nuevo, un proyecto, un sueño, o de repente también pueden ser estudios. ¿Por qué no, cariño? Pero me dicen, todo va a salir bien. Entonces, cariño, no te sientas mal, ¿vale, cáncer? Vamos a ver las características. Mi cangrejito, te quiero, cariño. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Mi querido cáncer. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen? Cáncer, cáncer, cáncer. ¿Qué me dicen? Me salió 2. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, tienes un recuerdo de una persona que puede ser de elemento aire o elemento agua, perdón.
Siento que arrastras un amor desde hace mucho tiempo, inclusive de repente desde tu juventud, tu infancia, ¿por qué no también? O de hace años, cariño. Esta persona puede ser que a lo mejor de repente no supere los 30 años, un grupo, pero hay otro grupo que sí supera los 40 años. Piel blanca, puede ser también cabello negro, cabello castaño, cabello rubio o tenga canas también. Es un personaje que se viste de una forma clásica, también es un personaje muy inteligente que a lo mejor si tú con él o con ella estudiabas, o de repente tú sabes que era una persona muy inteligente. Primeros puestos siempre, cariño. Esta persona también posiblemente no quiere soltar algo. A lo mejor de repente tiene lo que es un compromiso o tiene una responsabilidad, un cargo. Pero sin embargo este personaje te piensa, cariño. Elemento aire puede ser Libra, puede ser Géminis, puede ser Acuario. Elemento agua puede ser Cáncer, Escorpio o Piscis también. Alguno de ellos o de ellas tienen hijos, cariño. O de repente vosotros tienen hijos en común. Uno más. La carta del 6 de espadas. Hay una persona que se lamenta, posiblemente porque tú te has marchado de su vida, o de repente porque ha hecho un viaje o tú has hecho un viaje. Esta persona puede ser de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Piel blanca, cabello negro, natural o pintado. Esta persona te piensa, esta persona te extraña, cariño, pero siento que también le cuesta hablar o de repente oculta sus sentimientos. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido cangrejito. Gracias por tu apoyo. Te merecías tu lectura bonus. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones, Cáncer.